Son las 6:52. Recibimos al empresario Carlos Neuhaus, que conocimos por su eficacia durante los Juegos Panamericanos y otras responsabilidades en el Estado que asumió, pero es un hombre del sector privado, miembro de la Sociedad Nacional de Construcción y de Infraestructura, pero también de los centros comerciales. Tenemos cosas que hablar sobre infraestructura y sobre centros comerciales en el Perú. Respecto a la infraestructura, la ley ha sido finalmente oficializada. No sé si la ha leído con detenimiento usted. Bueno, he leído los proyectos, ¿sí? He podido leer algo, ¿no? Sí. A ver, yo creo que es importante y es un tema que toqué yo hace algún tiempo, en el sentido que, ¿qué es lo que sucede? Cada ministerio tiene una oficina de proyectos, ¿no? Entonces, Ministerio de Transportes, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, en fin, y vamos también a los otros ministerios más pequeños. Y son funciones que son redundantes en muchos casos. O sea, todos tienen un jefe, hacen seguimiento, compran, lanzan licitaciones, gente, profesionales, etcétera. Y hay mucha duplicidad de funciones, o sea, hay funciones que son comunes a lo que es una ejecución de proyecto y hay funciones particulares de cada caso. Entonces, el tema que en mi caso siempre he dicho es que los ministerios deben dedicarse más que nada a hacer las políticas de su sector. O sea, salud debe dedicarse a las políticas de salud, a educación, y las obras que son, digamos, o sea, yo no veo a médicos construyendo. O sea, los médicos sí tienen que poner los requisitos, cómo deben ser los hospitales, que además hay, digamos, abundante información sobre hospitales, como los hay por hoteles, como los hay por... Pero sobre todo sobre hospitales paralizados. En todas partes del Perú uno ve obras de hospitales parados. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una gran cantidad de obras paralizadas, número uno, porque el gran problema también es cuando se hacen estos proyectos de inversión pública, se contratan pues por mecanismos de concursos, licitaciones, según sea el caso, y no siempre ganan los mejores, ¿no? Entonces, ya muchos de estos proyectos de inversión pública parten con fallas de origen, ¿no? Cosa que me pasó a mí cuando hice los Panamericanos. Tuve que revisar todo. Especial, gobierno a gobierno, ¿no? Así es, tuve que salirme porque no íbamos a llegar. Entonces, sí. Y muchos en la sociedad peruana dijeron mejor no hacerlo, no vamos a hacer, cuesta mucha plata, va a ser un desastre. Sí, bueno. O sea, yo bastante en minoría, usted en este momento me parece. Le di la contra. Sí. Entonces, lo que sucede es que, digamos, como esto está distribuido en varios ministerios, entonces muchas veces los mejores están en otros lugares y es conveniente concentrar en un solo lugar el expertise, el conocimiento de la ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Muchos de estos expertos van rotando de ministerio en ministerio o se pasan a un municipio. Entonces, tenemos una redundancia y normalmente no en todos sitios están, diríamos, los mejores. Una especie de equipo de Dream Team, como de ensueño, como decían en el básquet norteamericano, sí. ¿No? Entonces, lo que sí esta autoridad va en ese sentido, ¿no? O sea, va a tomar proyectos de más de 200 millones de soles. ¿A usted le parece una buena idea? ¿Y su concepción jurídica adscrita a la PCM? A ver, no había otro lugar donde adscribirlas, ¿no? Crear un ministerio. ¿No? O sea, Ministerio de Obras Públicas, como hay en otros países. Y como fue el caso del Perú. Eso es lo que en alguna oportunidad hemos conversado acá, ¿no? Existía el Ministerio de Fomento y Obras Públicas que se encargaba de todas estas cosas. Entonces, este ministerio que fue eliminado en el año 68 por el gobierno militar, es, creo yo, la mejor solución, esta solución intermedia,
¿no? Es que además... Yo lo que sé es que el hospital obrero, que se llamaba, ahora es Almenara, se construyó en 18 meses. Y era el hospital más grande del Perú, tenía 500 camas, en ese momento era enorme. Así es. Fue prometido por Benavides, inaugurado por Prado en el año 39. Bueno, yo no había nacido todavía. No, usted no es culpable, y tampoco, pero sí sé, porque he visto la placa hace poco. Es así. En 18 meses se creó un hospital. Es que con el gobierno militar empezamos a incrementar la burocracia, o sea, se creó el Ministerio de Viviendas, el Ministerio de Pesquería, Ministerio de Industrias, ¿no? Y el Ministerio de Fomento de Obras Públicas se distribuyó entre los distintos ministerios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al final el objetivo debe ser un Ministerio de Obras Públicas y esta autoridad es como un paso intermedio, ¿no? Quizás no han querido comprarse el lío completo, pero sí teniendo un horizonte de gobierno un poco más largo, sí se debería ir a una mejor racionalización del Estado. O sea, el Estado nuestro es un Estado grande y lo que necesitamos es un Estado fuerte y ágil, ¿no? Que resuelva los problemas. Grosso modo, ¿les parece que la ley que ha sido firmada por la presidenta hoy es una ley bien concebida y que será útil? Es un paso importante hacia adelante, ¿no? O sea, donde estamos, donde hay varias, digamos, instancias de ejecución de proyectos, es una redundancia, o sea, digamos, se repiten los modelos en cada ministerio, y lo digo yo porque lo he visto en vivo y en directo, ¿no? Entonces, sin duda, sí. Ahora, y en los últimos tiempos lo hemos visto comprometido también para atraer inversiones en el Perú. Hicieron un viaje que se destacó mucho a varias capitales de países desarrollados. Un mes después de los hechos más o menos de ese viaje, ¿qué resultados podemos anticipar habida cuenta de que las cifras se presentan malas? Más que un viaje de promoción de inversiones fue explicar lo que había sucedido en nuestro país, ¿no? Un grupo de gente del sector privado, ¿no? Y que preocupados por nuestro país, ¿no? Es que lo que hubo, nos guste o no, o sea, ganó la plancha presidencial que lideraba el señor Castillo cometió un golpe, asumió la vicepresidenta, y se produjo un proceso democrático de transferencia de acuerdo a la Constitución. Entonces lo que fuimos es a explicar, a mí me tocó estar en Madrid y Londres, explicando qué es lo que había sucedido en el Perú. O sea, se había cumplido con el procedimiento constitucional, no había ningún golpe de Estado, más bien el señor Castillo hizo un golpe de Estado, ¿no? Que felizmente no se materializó y fue vacado por el Congreso, ¿no? Entonces, quien asumió el poder fue la señora presidenta, que creo que no, digamos, no estaba del todo preparada para enfrentar esto que sucedió después, ¿no? Estos líos que felizmente se han podido controlar de una manera adecuada, han sido, hasta donde yo sé, pacíficos. Pues, bueno, siempre hay algún herido por lo menos contuso. Sin sangre, sí. Ahora, ¿por qué han caído tanto las inversiones? Es que las inversiones, lamentablemente, el país ha proyectado inestabilidad. O sea, tenemos la suerte de que nuestras cifras macros, nuestras reservas internacionales, la deuda en relación a al PBI es bajísima, digamos, eso nos mantiene, ¿no? Tenemos un sol fuerte, ¿no? Pero lo que está sucediendo es una retracción porque no hay confianza, ¿no? Hay temor a invertir porque, digamos, han sucedido estos eventos, líos, etcétera, y además tanto el Congreso como el Ejecutivo no dan pues la suficiente tranquilidad como para hacer inversiones de largo plazo. Hay inversiones que se están dando, pero sí, por inercia. Por inercia más que o sea, la inversión privada en el Perú es el 80%. Ya, hay un sector al cual usted le
interesa particularmente, que es el de los supermercados, de los centros comerciales. Es un hecho que la población peruana es básicamente urbana, 80%, y que en las ciudades nos hemos acostumbrado cada vez más a los centros comerciales y supermercados, lo que felizmente no ha matado el pequeño comercio de tiendas de proximidad y de barrio, como hemos visto durante la pandemia. ¿Cómo ve este sector? Se habla de algunas dificultades en La Molina y también en Lima Norte, que usted conoce bien porque ha trabajado ahí, ¿no? Sí, bueno, no solamente hablemos de los centros comerciales, ¿no? Sino los panaderos, los bodegueros, los ferreteros, los que tienen los pequeños restaurantes, y muchos microempresarios, ¿no? E incluso empresas industriales importantes en Ates han sido cerradas por pequeñas, digamos, faltas o fallas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la, digamos, estabilidad o el peligro que pudieran ofrecer a los clientes, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo que si empiezan a existir roedores en un restaurante hay que cerrarlo y fumigarlo, ¿no? Pero si, por ejemplo, no encuentran ¿cómo se llama? Y la tijera el letrero en el botiquín. O una farmacia que lo cerraron porque no encontraban el botiquín de emergencia, ¿no? O porque el letrero de la licencia no estaba a la vista. Por eso no le pueden cerrar a uno sus centros comerciales, ¿no? Entonces, punto número uno, o su empresa, reconozcamos que si hay cosas que pueden afectar la salud o la vida de los clientes o las personas que van a estar, obviamente... Está grosso modo de acuerdo con el proyecto de ley que ha sido preparado por el señor Guerra García. Lo que sucede es que ahora lo cierran a uno por cualquier causa, ¿ya? Y no puede abrir si no paga. Entonces, al pagar, uno ya está aceptando que ha cometido un error, ¿no? Y ya no apela, ya no puede apelar. Entonces, sí, pues es una ahí hay una Pero yo le pregunté también sobre inversiones de centros comerciales. Uno en La Molina, que creo que no se abre, que se retrasa. Espero que se abra pronto. ¿Sí? Espera, de verdad, cree que está en camino A. Porque está terminado, está construido. Está terminado todo y yo creo que es, como dice el refrán, hablando se entiende la gente. Yo he conversado con los promotores del centro comercial. Ellos son una empresa que está cotizada en bolsa no solamente nacional o internacional, y que si ellos se enteran de que han incumplido, digamos, se ven perjudicados, van a tener un costo tremendo en su valor de las acciones, o sea, y tienen códigos de comportamiento éticos muy estrictos. Bueno, entonces podemos tener confianza en que la inversión en ese sector de supermercados se mantenga en el Perú. Lima Norte también. Sí, hay un proyecto importantísimo que se va a hacer en San Juan del Lurigancho. ¿Cuánto dinero invertido en eso? Ahí se piensa invertir, hasta donde yo entiendo, más de 200 y pico millones de dólares. Es bastante. Bueno, son inversiones. Muchas gracias, señor Carlos Neuhaus. Nos ha hablado de su calidad de representante de los centros comerciales. Me parece, ha sido presidente de alguna asociación, pero también de su experiencia en la Sociedad Nacional de Construcción y de Infraestructura. Muchas gracias, muy buenas noches y felices fiestas patrias, si no nos vemos de aquí.